Bueno, había quedado pendiente circunferencia en coordenadas polares, ¿se acuerdan? Que no estaba, eran coordenadas polares, creo. Que no estaba en los videos, aparentemente. Como a veces empiezo, me recuerdan que tengo que grabar, se ve que no ha quedado grabado esa parte del video. Entonces vamos a determinar la ecuación polar de la circunferencia, ¿no? ¿Cuál? Ecuación polar de la circunferencia. ¿Se acuerdan que en las coordenadas polares nosotros teníamos un polo, un radio vector o eje polar, coincidente con una línea horizontal, positivo hacia la derecha? Ese polo barría y determinaba cualquier punto del plano siguiendo el ángulo y la distancia a la que se encontraba del centro del polo. Sola se apaga la cámara. Bueno, entonces vamos a definir una circunferencia cualquiera, ubicada en cualquier punto, en cualquier posición, de tal forma que el centro de la circunferencia va a estar a una determinada distancia, o sea que definimos una distancia que llamamos A, la distancia que hay del centro de la circunferencia a nuestro polo. Y obviamente, bajo un determinado ángulo, en este caso, lo vamos a llamar alfa, y verifica que existe, se vuelve a apagar, no sé qué pasa con la cámara. Bien, si nosotros tomamos una regla, vamos a ver que hay un dominio en cuanto al ángulo, porque vamos a ver que la tangente acá y la tangente acá determinan un ángulo máximo y un ángulo mínimo. O sea que el dominio en cuanto al ángulo, vamos a tener desde este ángulo, que lo vamos a llamar al tita mínimo y tita máximo. Este será un tita mínimo y acá habrá un tita máximo. Entonces es el dominio de los cuales se encuentran todos los puntos que están en la circunferencia, están con ese dominio entre el tita mínimo y el tita máximo. Por supuesto que en la tangencia nosotros vamos a determinar que acá hay un radio y acá hay un radio. Bien, definimos un punto cualquiera, un punto en cualquier posición, un punto P, que sería el punto genérico para poder obtener ese punto P. Tiene coordenadas ρ y φ.
de tal forma que ρ es la longitud que hay desde el polo hasta acá, y obviamente el ángulo que determinamos allí es el ángulo φ. Esto para un punto genérico, cualquier punto de la circunferencia. De ese punto, como saben ustedes, también al centro de la circunferencia va a mantener el radio. ¿Por qué? Porque todos sabemos que las circunferencias son todos los puntos que equidistan de un punto fijo, que es el centro. Por lo tanto, cualquier punto de la periferia de la circunferencia al centro es el radio. Entonces, como esta longitud es A, esta longitud es el radio, si nosotros damos las características de la circunferencia colocando el centro y el radio, el centro viene dado por esta longitud A y por el ángulo alfa. Entonces, conocemos R, conocemos A, la longitud ρ, aplicando el teorema del coseno. El teorema del coseno lo aplicamos ¿dónde? Entre el punto P, el polo y el centro. O sea, el triángulo que tiene el punto P, el centro, y este que es el polo. Entonces, ¿qué dice el teorema del coseno? Que este lado elevado al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado, o sea, a cuadrado más el radio al cuadrado menos el doble producto de esos dos lados por el ángulo que forman esos dos lados. Que no lo conozco, ¿cuál es el ángulo que conocemos? En realidad no lo tenemos que plantear como ρ al cuadrado, sino como el radio al cuadrado, porque el ángulo que conocemos es este ángulo. Tenemos que decir el radio al cuadrado. Profe, se apagó de nuevo la cámara. ¿Qué será que se apaga la cámara cada rato? Sé que hay un falso contacto. Vamos a ponerlo en el otro lado. Allí el puerto. No. No está respondiendo. Ahí lo tomó. Bueno. Esperemos que se mantenga. Entonces les decía que en realidad el radio al cuadrado va a ser igual a ρ al cuadrado más a al cuadrado, o sea, estas dos longitudes al cuadrado, menos el doble producto de estas dos longitudes, a por ρ, por el coseno del ángulo, que es la diferencia entre el ángulo phi, el coseno de phi, menos el ángulo alfa. ¿Alguien quiere decir o preguntar algo?
esta expresión de que el radio al cuadrado es igual a los otros dos lados al cuadrado, menos el doble producto de esos dos lados, A y Rho, por el coseno del ángulo que forman estos dos, sería el ángulo phi menos el ángulo alfa. Perdón, profe, pero hay chicos que están con el micrófono prendido. Fernanda y Maximiliano están con el micrófono y salen en la pantalla. Ya le ponemos un 1. Bueno. Y desactivamos a 1 y listo. Bien. Determinar el tita máximo o el tita mínimo en función no sé a qué le llama. Digamos, desde el centro hasta esta tangente tenemos un ángulo que llamamos alfa sub 1 y que de ese centro a la otra tangente también es alfa sub 1. ¿Por qué? Porque esto es igual a esto, ¿sí? Y en las tangentes tengo dos triángulos que son semejantes. Ustedes saben que acá hay 90 grados y acá hay 90 grados. Por lo tanto, se generan dos triángulos semejantes donde entre la longitud del segmento A hacia el centro y cualquiera de las dos tangentes forman el ángulo alfa sub 1. Profe, la línea que une al centro de la circunferencia con el polo, ¿siempre es perpendicular? No. Esta línea acá no está a 90 grados. Está un poco desplazada hacia la derecha. Pero puede ser cualquiera, porque si usted tiene la circunferencia de este lado, esta distancia va a ser la longitud A. Y usted va a tomar la tangente de un lado y la tangente del otro lado, pero el segmento A no tiene por qué ser perpendicular al eje. ¿Se entiende? Sí, profe. Si usted toma esta circunferencia, desde el centro al polo tiene la distancia, esta que llamamos distancia A, ahora va a ser esta distancia A. Estas tangentes son así, determinan que ahí se forme un triángulo que es, esto es simétrico, esto y esto son dos triángulos semejantes. ¿Se entiende? Por eso este ángulo es igual a este ángulo, y ese sería el ángulo alfa. Entonces, el tita máximo, que es este ángulo, acá le hemos puesto tita máximo, que va desde el horizontal a esta línea, ¿sí? Va a ser la suma del ángulo alfa más el alfa sub 1. Y este tita mínimo va a ser el ángulo alfa, este ángulo alfa que ya está acá, menos alfa sub 1 me va a dar el tita mínimo.
como usted para determinar el alfa 1 tiene un triángulo rectángulo, supongamos que esto es T, donde está la tangente. Ese punto es T. Entonces, entre el centro T y O, en el triángulo, vamos a poner mi triángulo CTO. CTO hay 90 grados acá, porque siempre la tangente de la circunferencia es perpendicular a su radio. Entonces, en ese triángulo rectángulo, el seno de alfa 1 es igual a ¿quién? Al cateto opuesto, que es R, sobre la hipotenusa, que es el segmento A. Este es el triángulo rectángulo, acá está el ángulo recto, entonces este es un cateto y de otro cateto A es la hipotenusa. Entonces, el seno de alfa 1 es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Por lo tanto, despejando de allí alfa sub 1, me queda que es arcoseno de R sobre A. Entonces, acá reemplazamos, decimos es alfa más alfa sub 1, que el arcoseno de R sobre A. Y acá va a ser lo mismo, alfa menos el arcoseno de R sobre A. Y con eso determinamos el θ máximo y el θ mínimo. Como casos particulares tenemos circunferencia que pasa por el polo. Como casos particulares, digamos, esta sería la ecuación planteada a partir del teorema del coseno. Si nosotros tenemos circunferencia que pasa por el polo, significa que vamos a tener una circunferencia y vamos a suponer que este es el polo. Acá ya le hemos puesto O, ahí le vamos a poner también O. Obviamente que tiene un centro y la distancia de ese punto, que es el polo que pertenece a la circunferencia, en cualquier lugar que esté, A va a ser igual a ¿quién? Al radio. ¿Se entiende? Desde el centro hasta el polo, en cualquier posición, A va a ser igual a R. Por lo tanto, si A es igual a R, acá reemplazamos a R por A, o a A por R, ¿y qué nos quedaría? R cuadrado igual a A al cuadrado, que es igual a R cuadrado, más 2ρ, acá me 2ρ por A, pero A igual a R, por el coseno de phi menos alfa. Y R con R se cancela. Entonces nos queda, me está faltando el A ρ cuadrado acá, perdón.
R cuadrado igual a A cuadrado, que es R cuadrado más ρ cuadrado menos el doble producto. Entonces, cancelamos esto y nos queda que ρ cuadrado es igual a 2ρ por R por el coseno de phi menos alfa. Como acá hay una igualdad, lo que está restando pasa por el otro lado sumando y nos queda de esa forma. O si quiere lo dejan igualado a 0, es lo mismo. Si está perfectamente perpendicular, como había supuesto recién acá, o sea, si nosotros tenemos la circunferencia y está justo a 90 grados el polo, de esa forma, pero vamos a ponerlo al polo, el caso particular lo planteamos acá, o sea, acá hay 90 grados, entonces alfa, la expresión es la misma que acá, donde dice que ρ cuadrado es igual a 2 por ρ por R, por el coseno de phi menos alfa, pero en este caso alfa vale 90 grados, entonces nosotros sabemos que lo expresamos en función de pi sobre 2. Y el coseno de phi menos pi sobre 2, ¿a qué es igual? Al seno de phi. Recuerden que los ángulos complementarios, el seno es igual al coseno, el seno de un ángulo es igual al coseno del complemento. O sea, ustedes saben que el seno de 30 es igual al coseno de 60 grados. Entonces acá tenemos ángulos suplementarios que difieren justamente, que su suma da 90 grados. Por lo tanto, acá podemos expresar esto, en este caso particular, que ρ al cuadrado es igual a 2ρ por R por el seno de phi. Porque hemos utilizado la identidad para expresarlo de esa forma. Esta ecuación
por ser una ecuación cuadrada, donde el radio lo conocemos, A lo conocemos, pero nos queda ρ cuadrado y ρ, es como tener una ecuación cuadrática. O sea, si queremos asignar valores no es tan sencillo, sino que tenemos que ir armando una ecuación cuadrática para cada valor. Nosotros podemos poner cualquier ejemplo. Por ejemplo, una circunferencia que tenga radio igual a 5, que hace igual a 8, y que el ángulo respecto de A, que nosotros lo llamamos alfa, sea igual a 315 grados. Así lo podemos trazar con la escuadra. ¿Qué significa? Que para un eje polar horizontal, vamos a suponer que ese es el polo, el centro de la circunferencia está a 8 unidades del centro del polo, con un ángulo de 315 grados. Imagínense que 315, ¿sí? Son más 45 serían los 360 grados. Es decir, si tomamos una escuadra de 45 grados, la colocamos allí, en esa línea, a 315 grados, vamos a tener entonces, y a 8 unidades, le voy a poner 8 por 2, 16, mi escala, allí va a estar el centro de la circunferencia, que tiene radio 5, por 2, 10, vamos a tomar 10 centímetros, entonces 10 para un lado, 10 para el otro, y la circunferencia va a pasar por esos 4 puntos. Aunque a algunos profesores no les gusta que utilicemos estos elementos, este hilo, no sé si lo ven en la cámara, ¿sí? Con este hilo, cuando es en forma presencial, yo suelo pasarlo por el cuello de los alumnos y tiro. Y sirve además para hacer circunferencias. O sea, hacen centro en el punto, ¿sí? Y trazan la circunferencia. Si bien no es exacto, pero lo salva. ¿Por qué les digo esto? Porque desde la antigüedad, que en las escuelas están esos compases de madera, donde en la punta es para tiza, y en la punta tiene como un clavo de punta muy gruesa, cuando uno lo apoya se corre para un lado, se corre para el otro. Por eso es que la gente no da geometría, porque es incómodo, porque es molesto, etcétera, etcétera. Bien. Esto es, entonces, que tiene radio 5 unidades, pero la distancia que hay desde acá hasta acá son 8 unidades, y el ángulo es de 315 grados. Entonces, en la ecuación me queda el radio al cuadrado, que serían 5 al cuadrado, 25, igual a A cuadrado, A vale 8, por 8, 64, más ρ al cuadrado, más ρ al cuadrado, menos el doble producto de A que vale 5, perdón, A que vale 8, por ρ, por el coseno de ¿cuánto? De phi menos alfa, que son 315 grados. Entonces dice, bueno, ¿cómo vamos encontrando diferentes puntos? Y bueno, yo le asigno un valor a phi, y con ese valor de phi, yo tengo que despejar, y tengo ρ cuadrado y ρ. O sea, debe tener siempre una ecuación cuadrática.
Bajamos un poquito la cámara. Entonces, si resolvemos, vamos a tener entonces 25, 64 menos 25, que serían ¿cuánto? 39. Más ρ cuadrado, 18 ρ por el coseno de phi menos 315 grados. Entonces, para cada valor de phi que ustedes tomen, van a reemplazar allí, van a calcular el coseno y les va a quedar una ecuación en ρ cuadrado ρ y el término independiente. Con la calculadora, aplicando ecuación cuadrática, vamos a ir sacando dos valores. ¿Por qué dos valores? Porque para este ángulo voy a obtener este valor de ρ y también voy a obtener este valor de ρ. Voy a sacar dos puntos para cualquier ángulo. Salvo para el θ máximo o el θ mínimo, ¿sí? Que voy a obtener un solo punto, que va a ser donde es tangente. Después, para todos los otros ángulos, siempre voy a obtener dos puntos. Entonces, ustedes ponen phi es igual a 330 grados. Entonces dicen 330 menos 315 son 15 grados. Calculan el coseno de 15 y lo multiplican por 16. Entonces vamos a tener ρ al cuadrado menos, ahora hacemos coseno de 15 grados por 16 igual a 15,45. Este producto, ¿sí?, nos da 15,45. Por supuesto que tiene un montón de decimales, nosotros redondeamos con dos decimales por ρ más 39. Y todo esto es igual a ¿cuánto? Es igual a 0. Entonces tendremos que ir a la ecuación cuadrática. A 4, 3, A que vale 1, B que vale menos 15,45 y C que vale 39. Entonces me da un X sub 1, que sería un ρ sub 1, igual a 12,27, y un ρ sub 2, que es igual a 3,17. Entonces, ¿qué pasó? Ustedes miden 330 grados, y en los 330 grados van a encontrar un ρ que son 3,17, que es esta distancia, y otra distancia que son 12,27. ¿Qué pasa si phi vale 315? O sea, en este mismo lugar, donde está el segmento A. Bueno, 315 menos 315 es 0, el coseno de 0 vale 1. Entonces, para phi, que vale 315 grados, van a tener entonces el ρ cuadrado menos 16 ρ más 39 igual a 0. ¿Se entiende? Yo reemplazo el phi acá. 315 menos 315 es 0, el coseno de 0 vale 1, entonces me queda menos 16 por ρ. Entonces tengo ρ cuadrado menos 16 ρ más 39. Entonces la ecuación cuadrática
te ponen que el primero vale 1, el otro vale menos 16 y el otro vale 39. Y sale un valor x sub 1, que sería rho sub 1, igual a 13. Y ojo que esto lo dice la calculadora, no es que lo estoy inventando yo, ¿no? Apretamos el igual y me aparece el rho sub 2, que vale 3. Y claro, porque 8 menos 5 me da estos 3, y 8 más el radio, que son 5, me da 13. Esto justifica que la ecuación está bien. ¿Qué me quedaría? Me quedaría determinar cuál sería el dominio de phi, o sea, entre qué ángulos voy a trabajar. Para eso calculamos el θ máximo y el θ mínimo. Entonces vamos a tener un θ máximo, que dijimos que era igual a alfa. Alfa es el ángulo de 315 grados, más el arco seno, o seno a la menos 1, de R sobre A. El radio es 5 octavos. Y lo mismo para el θ mínimo, 315 menos el arco seno de 5 octavos. Tomamos la calculadora, ponemos 315 más inversa seno de 5 octavos, pueden poner inversa, grados, minutos y segundos, y sacan entonces un θ máximo que es igual a 353 grados. O sea, menos de los 360, no toca al eje polar, ¿sí? Está por debajo. Los 353 grados, 40 minutos, etc. Y si en vez de sumar, restamos, nos queda un ángulo de θ mínimo 276 grados, 19 minutos, etc. O sea, esto que está acá son los 270 y un poquito más, 276, ¿sí? Está el límite, digamos, con la tangente. Yo tengo que elegir ángulos que estén entre los 353 y los 276. Y para cada ángulo que defina me va a quedar una ecuación cuadrática. Como verán, no es muy cómoda la ecuación de la circunferencia, es mucho más fácil en coordenadas cartesianas. Tenemos x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual al radio al cuadrado. Inclusive la paramétrica también es más sencilla que las otras ecuaciones. ¿Se entendió? ¿No les gustó? Sí, profe, sí se entendió. Pero Le no iba a les pedir gusta. si deja sacar la captura de pantalla o sacarle foto. Bueno, sacamos una foto y le enviamos al grupo. Profe, le iba a consultar por los videos. Yo la clase pasada no pude ingresar. Sí, dígame. Quería saber si va a subir las grabaciones o... Ah, sí. Yo les cuento, no estoy trabajando con mi máquina, ¿no? La máquina esta de mi señora. La máquina mía está en el service, en MathTech. Porque se apagaba, se tildaba, se reiniciaba. Bueno, aparentemente tenía un problema con el disco duro. Así que estoy esperando que me llamen para que me den el diagnóstico. Probablemente tenga que cambiar el disco duro y ahí tengo todos los archivos y todo. Las clases que se grabaron en Zoom, yo los grabo en mi computadora y se graban en una carpeta y de ahí los tengo que
extraer y de grabar, o sea, subirlos luego al canal y pasarle ese link al aula virtual, a la plataforma. Me van a tener que disculpar y tener un poquito de paciencia, porque no tengo la máquina en sí. Bueno, esta gente me dijo que iba a hacer un backup si es que me cambiaba el disco, y iba a pasar toda la información, y a partir de allí les voy a poder levantar los videos, salvo el de ayer y hoy que están grabados en esta computadora, los otros no los tengo ahora. Se volvió a apagar la cámara, ahora tenemos problemas con la cámara. Así que no se hagan problema, que en algún momento lo vamos a subir. Bien, tienen el resto de los videos con todas las coordenadas. No se pide en esto que estudien de memoria ni desarrollen, es solamente para conocimiento de ustedes, para que sepan que existen, porque en el futuro ustedes no saben dónde van a ir a trabajar, con quién van a ir a trabajar, qué van a dictar, y probablemente estos temas en la secundaria no se dan. Pero uno no sabe dónde le va a tocar, y probablemente le toque, por decirle a algún alumno particular de geometría del mismo profesorado, que les pide una mano el día de mañana y ustedes lo estén preparando como profesor particular y le tengan que dar, explicar un poco este tema. A mí lo que me interesa es que sepan y entiendan el desarrollo. No tienen por qué memorizar ninguna fórmula, y lo único es saber interpretar, que uno le da los datos, van, grafican y listo. Las ecuaciones estas no son muy felices, que digamos. Como verán después, la parábola, la hipérbola, son ecuaciones más complejas. Lo que pasa es que las ecuaciones polares existen, y hay muchas aplicaciones en la ingeniería que trabaja con eso, pero no en lo disciplinar, en lo que ustedes van a enseñar. ¿De qué libro? Chan, chan. Bueno, cualquier libro de geometría analítica, están los libros de Di Pietro, el autor es Di Pietro, Geometría Analítica de Di Pietro, son muy viejos, ya no sé si uno consigue algún libro usado. Y después habría que buscar en internet, pero hay bibliografía muy específica de geometría analítica, ¿sí? Otro de los lugares donde pueden encontrarlo es en el apunte, que tiene muchos errores, es este apunte, que es el profesor que dictaba antes la cátedra, que se jubiló, ¿sí? El ingeniero Arcadio Brizuela. Este apunte está específicamente en la fotocopiadora del Albino. O sea que si ustedes van a la quinta parte, o sea, no hace falta, que por ahí van y dicen, no quiero el apunte, quiero a partir de esta página, de la 7.1, que dice ecuaciones paramétricas en el plano de la recta y cónica. Arranca acá con ecuaciones paramétricas, pero es casi al final del libro. O sea, si ven ustedes, ¿sí? Son estas últimas hojas, ¿sí? Toda la primera parte no tiene mucho sentido. Y allí tienen las ecuaciones paramétricas que yo les di, de las cónicas y de la recta, y las ecuaciones polares, la otra unidad 8, que son ecuaciones polares. O sea que si lo quieren agendar por allí, unidad 7 y unidad 8 del apunte de geometría 3, así se llamaba antes el apunte que se daba ahí en el profesorado. Y después, el libro que sí sé, porque yo lo he visto, ahora no lo tengo, pero antes lo tenía en mi biblioteca, es el libro de geometría de Di Pietro. Hay otra geometría de Joseph Kindle, de la serie Young, sería McGraw-Hill,
conocen ese editorial, coma, serie Shaun, me falta la A, serie Shaun. Geometría analítica de José o Joseph, PH, Kindle. Ese es un libro muy, muy bueno de geometría analítica. Y el otro que les decía yo era geometría analítica, no sé la editorial, pero es de Donato Di Pietro. Son dos libros muy buenos que yo los recomiendo, pero son muy difíciles de conseguir. Ese de Donato Di Pietro, yo tuve la suerte de conocer el hijo, que es arquitecto, que trabaja en la Universidad Tecnológica en Buenos Aires. Cuando me presentaron el arquitecto Di Pietro, le digo, yo tengo un libro de Donato Di Pietro, y dice, ese es mi papá. Y después lo que encuentren ustedes en internet, ¿no? Bueno, está un poco lento el internet. La página no responde. Bueno, se los dejo a ustedes que lo busquen ustedes. Bueno, lo que les pido es que terminen de cerrar el tema este con coordenadas paramétricas y coordenadas polares. Yo voy a buscar, cuando me devuelvan la máquina, voy a buscar ahí algunos ejercicios, unas guías para pasarles, y de allí vamos a comenzar con la geometría propiamente dicha, la de este programa. Les voy a subir en el campus los fotocopias de las 3 unidades de este apunte, que son historia de la geometría, para que les quede, eso no lo evalúo. Generalmente pido un trabajo. Hasta el año pasado pedía que hicieran un resumen y me pasaran por lo menos un par de hojas por cada unidad. Son 3 unidades que habla de la historia de la geometría helénica, griega, pregriega, etc. Que solamente en los fines informativos no vamos a estudiar nada de eso, pero para que les quede el archivo. Yo les pedí un informe y después con el correr del tiempo me di cuenta que no servía, no valía la pena, porque lo hacía uno y se lo copiaban los otros. Realmente no tenía, creo que se los comenté esto, ¿no? No, profe, de eso no, yo no escuché nada. Bueno, se los comento.
Zoom, compartir pantalla. Acá estoy abriendo un Word, ¿lo ven, no es cierto? Sí, profe. Bueno, ahí donde ustedes van al archivo, acá dice fechas relacionadas, última modificación, autor, usuario, y sale, si la máquina está a nombre de, sale la última modificación, 15 de junio del 2021. Bueno, estos datos aparecen en los archivos. Y resulta que vuestros colegas o compañeros, por ejemplo, yo les pedía el informe, me pasaba el informe Carla, Maximiliano, Silvina, Valeria, yo abría el Word, miraba, bueno, estaba toda la información, después miraba el de Maximiliano, veía que era más o menos la misma información, tenía otra carátula, en vez de la fuente de Arial, el otro usaba Time Ron Newman, el otro usaba... Iba a las propiedades y resulta que el archivo decía Word, creado el tal fecha, tal hora, y el nombre del autor, Carla Quiroga. Resulta que el de Maximiliano tenía el mismo fecha de creación, el de Silvina la misma fecha de creación. O sea, se copiaban los archivos sin darse cuenta, que yo me daba cuenta, que eran copias. Eso es deshonesto. Esto me ha pasado revisando muchos archivos. Ahora no tengo la carpeta, ni máquina, tengo guardados trabajos prácticos desde el 2013, 14, 15. Y resulta que revisándolos, bueno, empiezo a descubrir que hay muchos que se copiaban. Entonces, ¿qué sentido tiene? Ninguno. ¿Cuál es la...? Y si yo me pongo a usar esto como un elemento para castigar a los alumnos, para generar este tipo de situaciones, no tiene sentido. Nosotros estamos formando alumnos, futuros formadores, así que me pareció una cosa muy, muy deshonesta. Entonces dejé de hacerlo, dejé de pedirle esos resúmenes o trabajos prácticos que terminan en burdas copias. En los mismos trabajos prácticos que me pasó en álgebra, cuando yo daba álgebra a la tarde y a la mañana, yo daba álgebra en tercer año, que después desapareció y bueno, se creó en el nuevo plan el álgebra que tiene usted en segundo y otra álgebra en tercero, que se llama álgebra estructural. Y allí yo daba matrices y determinantes. Entonces, el primer grupo que me tocó tenía 85 alumnos a la tarde. Y todos estaban esperando los trabajos prácticos porque ya venían acostumbrados que había que presentar un trabajo práctico y con eso tenían aprobado un parcial. O tenían que aprobar el trabajo práctico aparte de los otros parciales. Y los trabajos prácticos también se los copiaban todos. O sea, la primera vez, una copia burda, ¿no? Ni siquiera, algunos le cambiaban el nombre y se olvidaban de cambiar el número del documento. Así que ahí opté por pedírselo lo mismo, pero hacerlo personalizado. O sea, cada alumno tenía que presentar un trabajo práctico diferente. Y se los corregía en forma diferente. ¿Cómo hacía? Bueno, les pasaba un examen donde la matriz la armaban con su número de documento. Así que no tenían posibilidad. Y de esa matriz tenían que calcular el rango, la inversa, hacer producto de matrices, una con la fecha de nacimiento y otra con el documento. Entonces, todas las combinaciones que había, no había forma que dieran dos iguales. Entonces, bueno, ahí yo era el maldito de álgebra, porque los obligué a que cada uno hiciera su trabajo práctico, o que si alguno se lo copiaba, le tenía que decir a alguien que se lo haga, o pagarle a alguien para que se lo haga. Pero no era esto de copiar burdamente un archivo, cambiarle el nombre, el apellido y listo. Esas cosas, una vez que uno las descubre, bueno, hacen que las personas se sientan mal, tanto las que están descubiertas como las que están de este lado, que descubren tales situaciones. Y esto es una de las cosas que tenemos que trabajar
también en la formación de los alumnos, que ustedes a sus alumnos a veces se van a dar cuenta que la tarea no la hicieron ellos, se la hizo el hermano, la mamá, el papá, y a veces es preferible el chico que dice, no la hice, discúlpeme, no tuve tiempo, y no que la está copiando. Yo sé que eso es algo muy común, pero eso es la formación que le tenemos que dar nosotros. Esto es lo que desde chiquitito le tendrían que enseñar los padres y las maestras y los profesores, a que no se es buena persona. Y esto arranca así, y después termina siendo ladrón, o diputado, o concejal. Discúlpenme si alguno se siente tocado, tiene algún familiar político. Pero convengamos que las generales de la ley, no todos, no el 100%, pero sí el 99% son delincuentes. Entonces nosotros tenemos que formar en valores. Y formar en valores en un profesorado, que yo pido un trabajo y me dé cuenta que ha sido una copia, si me amparara la ley lo tendría que expulsar y me tendrían que poner eso en algún lado para que sepan que si va a estudiar a otro lado, ese niño va con una mancha porque no es honesto. Pero ustedes saben que eso es imposible. Así que para no renegar y no hacerme mala sangre, decidí no pedir más eso. Les paso los archivos, lo tienen ustedes, lo leen si quieren, es formación para ustedes, y en definitiva todo lo que yo les doy es para ustedes. A mí no me sirve de nada que copien o que no copien. Lo que sí me interesa es que ustedes aprendan. Bueno, dicho esto, nos vemos la semana que viene, el martes, si Dios quiere. Ok, profe, buen fin de. Igualmente, chicos, pásenla bien, con el día no se extralimiten y sigan cuidándose del virus de la pandemia. Chao, chicos, buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias por los saludos. Nos vemos